Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial en el cual haremos un recuento sobre las elecciones en Estados Unidos, una jornada histórica la que hemos vivido y a lo largo del día, también aquí en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara le hemos hecho una cobertura especial minuto a minuto sobre los avances de esta jornada electoral. Saludo también con mucho gusto a la gente que nos sigue allá en la ciudad de Los Ángeles, California, a través del 31.2. nuestra señal internacional. Le tendré un recuento de la jornada y un análisis sobre las consecuencias del resultado electoral que esperemos se dé en las próximas horas. Saludo con mucho gusto a Miguel Ángel Sigala Gómez. Él es especialista en elecciones de Estados Unidos. Y Miguel Ángel, bienvenido al programa, muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Bueno, y en unos momentos más se va a incorporar también con nosotros Enrique Toussaint para hacer un análisis respecto a lo que ocurre en esta jornada. Mientras tanto, le quiero decir que las tendencias hasta ahora, los resultados, dan al magnate republicano Donald Trump hasta el momento la victoria en Kentucky, en Virginia Occidental, en Oklahoma, en Alabama, en Carolina del Sur, en Tennessee e Indiana, mientras que Hillary Clinton se hizo con Vermont, Delaware, Massachusetts, Maryland, New Jersey y el Distrito de Columbia, según indica una encuesta de salida de la agencia AP. Aunque los primeros datos dan la victoria de Donald Trump en varias entidades, las previsiones de sitios como Real Clear Politics y también de Washington Post auguran el triunfo de Hillary Clinton, aunque no gane en estos estados. El sitio Real Clear Politics, como ya le decía, estima que la fórmula de Tim Kaine y Hillary Clinton cuenta con 203 votos electorales asegurados frente a los 164 que tiene el magnate. Según las estimaciones del Washington Post, los republicanos cuentan con 16 estados asegurados frente a los 14 de los demócratas. No obstante, las entidades que apoyarían de forma segura al magnate suman 96 votos electorales frente a 182 de la secretaria de Estado. Se necesitan 270 votos electorales para ganar la presidencia. Clinton destacó temprano en su cuenta de Twitter que la elección va a ser reñida y pidió a sus seguidores que confirmen dónde ir a votar. Los resultados de las elecciones se van a conocer de manera escalonada, empezando con el cierre de los colegios electorales en la costa este y terminando por los estados de Hawái y Alaska. Saludo con mucho gusto, Enrique Toussaint. Enrique, una jornada inédita y sorpresiva, ¿no? Hasta ahorita. Sí, parece, falta por confirmar algunos estados, pero parece que Trump tiene una muy buena ventaja, sobre todo por haber conquistado dos estados que siempre son fundamentales, que son Florida y Ohio, que particularmente Florida en las encuestas previas parecía que podía caer del bando demócrata. Ohio sí ya llevaba una tendencia desde hace algunos días de cerrarse. Y bueno, pues sí es sorpresivo, parecía que al menos uno de los dos lo podía ganar Hillary. Y digamos, las plataformas de predicción, tú leías algunas de ellas, Carlos, las plataformas de predicción prácticamente ya le están dando una victoria muy cercana a Donald Trump. Por ejemplo, el New York Times ya lo tiene el 91% de probabilidad de que Donald Trump sea el siguiente presidente de los Estados Unidos. Entonces le están fallando mucho las cuentas a Hillary. Todavía quedan, diría yo, Michigan y Wisconsin y Pensilvania, esos tres. Si Hillary pierde alguno de esos tres, prácticamente Donald Trump va a ser presidente. Miguel Ángel Sigala, hay estados, como decía Enrique, que son claves en este proceso electoral, ¿no? Así es. Como ya lo comentó Enrique, Ohio y Florida son los estados que más preocupan. Si estamos pensando, claro, en una victoria a favor de Hillary Clinton, ya están del lado de Donald Trump. En las dos elecciones anteriores, estos estados cambiantes, estos dos estados clave, cayeron en la órbita demócrata, que prácticamente, bueno, en cuanto se anunció, lo recuerdo muy bien, la victoria de Obama en sus dos contiendas en Ohio, ya estaba definida la contienda. Entonces, obviamente aún no podemos determinar, no es momento de decir si ya ganó Donald Trump, pero Ohio suele ser la cereza del pastel de las elecciones. Y por supuesto, bueno, estos son los dos más importantes, pero otros que estaban en disputa, Virginia, por ejemplo, bueno, este se va a decantar del lado demócrata. Carolina del Norte está cayendo del lado republicano. Arizona, bueno, siempre ha sido estado republicano, pero también había cierta
predicción a la incertidumbre e incluso a que pudiera caer en manos del voto latino, sobre todo. Por el voto latino, exactamente, que es el mismo caso de Florida. Sorprende que Florida, no solamente por el voto latino, sino por cierta... Es un estado muy complejo en su composición poblacional, pero por la cantidad de jóvenes, por los latinos, se esperaba que pudiera caer nuevamente a favor de los republicanos. Bueno, en el caso de Florida, perdón, Carlos, en el caso de Florida hay dos elementos que son fundamentales para explicar el resultado. Uno es la política de Barack Obama de acercamiento con La Habana, es decir, eso fue castigado por muchos cubanos, cubanoamericanos, que no vieron bien ese acercamiento y que por lo tanto castigaron al Partido Demócrata por esa política de apertura con el régimen castrista, no necesariamente con los cubanos. Y la segunda, que también se cantó desde hace al menos un par de horas, la victoria en el Senado de Marco Rubio. Hay que recordar que Marco Rubio compitió dentro de las primarias republicanas precisamente con Donald Trump, y al final Marco Rubio es un personaje muy querido, muy conocido en Florida, y creo que eso termina, porque al final la ventaja en Florida fue de 2 puntos nada más, siempre es pequeña, pero en esta ocasión fue solamente de 2 puntos. Vamos a continuar con este análisis, pero vamos rápidamente a la línea telefónica. Tengo la misma Arturo Santa Cruz. Él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y está allá en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, tengo entendido. Arturo, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Estoy en Washington. Estás en Washington, de acuerdo. ¿Cuál es tu reporte que tienes hasta ahorita como observador de este proceso electoral allá en Washington? Pues la verdad es que es un estado de shock, digamos, yo creo en la que se encuentran por lo menos las personas con las que yo tengo oportunidad de platicar aquí, también en las casillas, en los centros electorales. Se esperaba, la verdad, un triunfo holgado por parte de Hillary Clinton y lo que estamos viendo ahorita no apunta para nada en ese sentido. Hasta ahorita los datos que tienen ustedes es que Trump ya estaría ganando esa región. Bueno, sí, no la región, el voto del colegio electoral, donde todo depende prácticamente del estado de Florida, sin el cual el triunfo de Hillary se antoja ya a estas alturas imposible y va arriba Trump. Por los datos que tienes tú del colegio electoral y todo esto, ¿no existe la posibilidad de una, digamos, de una forma de remontar de parte de Hillary Clinton? ¿Una forma, perdón? Para remontar el proceso, la elección, el triunfo. Sí existe, pero digamos que estamos ahorita viendo el escenario inverso del que se preveía, en el que prácticamente el árbol, digamos, de posibilidades se iba reduciendo dramáticamente a Trump. Ahora a la que se está reduciendo dramáticamente, sobre todo sin ganar Florida, es a Hillary Clinton. Entonces, teóricamente, digamos que matemáticamente aún sin Florida pudiera ganar, pero es prácticamente imposible. Arturo Santa Cruz. Sí. Arturo, te saluda Enrique Tucen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bien, gracias, Arturo. Oye, estoy viendo los últimos reportes, parece que Trump tiene 215 votos en el colegio electoral, Clinton 209, y al parecer los que se han convertido en estados clave a esta hora de la noche son Michigan y algún otro que ahorita y Pensilvania, son los 2 estados que parece que pueden decantar la balanza. ¿Tú identificas algún otro estado importante ahorita para ponerle la lupa? Bueno, nosotros aquí en el centro donde estamos siguiendo los resultados, CNN, por ejemplo, todavía no califica hacia Florida. Todavía no. No sé si tú ya la tengas en rojo, digamos. Sí, cantada. Ya está cantada. Sí. Florida y Ohio. Sí, bueno, es que en CNN, te digo, la tienen el 95 de los votos reportados, una diferencia de 1.5 a favor de Trump y todavía no la cantan. Entonces, si CNN estuviera en lo correcto, hay todavía la posibilidad de que ganara Clinton ese estado, y si así fuera, todavía tendría posibilidades. Lo que le decía yo a Carlos, y con lo que tú me dices, es que si Hillary no está ganando Florida, pues tendría que ganar prácticamente el resto. Sí, de los estados clave, ¿no? Lo cual se antoja, como le decía Carlos, prácticamente imposible. Arturo, ¿qué pasó entonces? ¿Fallaron todas las predicciones? ¿Fallaron las encuestas? Pues sí, fallaron, y yo creo que fundamentalmente por las mismas razones que vimos que fallaron en otras latitudes también, concretamente Colombia y el Reino Unido,
que parece ser el voto oculto, ¿sí? O sea, la gente que no expresa a los encuestadores sus preferencias. Yo creo que ese es el factor. De acuerdo. Muy bien, Arturo. ¿A qué horas calculas tú que podremos tener ya un resultado, digamos, irreversible de esta jornada? Pues yo creo que unos 30, 45 minutos. O sea, antes de que terminemos este programa podemos ya tener más o menos una tendencia irreversible. Por lo pronto te agradezco que has tomado la llamada y seguimos en contacto, Arturo. No, un gusto, claro que sí, un placer. Gracias, Arturo. Es Arturo Santana, ella está en Washington. Santa Cruz, sí. Arturo Santa Cruz, sí. Nada más sí decirlo que ya prácticamente todo el mundo ya cantó Florida. Incluso ya está terminado el conteo en 100%, con 2 puntos de ventaja para Donald Trump. Tú decías que ningún presidente que haya perdido Ohio ha ganado la presidencia. Sí, una vez. ¿Solamente una vez? Una vez. Ohio, siempre se suele decir, Ohio es la nación, porque Ohio es como el termómetro. Quien gana Ohio termina ganando la Casa Blanca. Es casi un histórico. Lo ganó Obama las 2 veces, Bush lo ganó las 2 veces. Es muy raro que llegue un presidente, o en este caso sería presidenta, habiendo perdido Ohio. De acuerdo. Y el caso, Miguel Ángel, que decías también, del tema de Florida y Ohio, que en las 2 últimas elecciones pasaron del lado demócrata. Sí, así es. ¿no? Prácticamente, bueno, como les comento, no podemos dar un veredicto final, pero al tener Florida y Ohio a su favor Donald Trump, se antoja prácticamente imposible que el resultado sea distinto. Sí, hay un politólogo muy especialista en el sistema americano que se llama Jorge Galindo, y él lo que está diciendo ahorita en sus cuentas de Twitter es que Clinton, para poder ganar, tiene que asegurarse Pensilvania, Michigan y ahorita te digo el tercero, pero tiene que ganar forzosamente 3 estados que son clave y que están ahorita en la tablita, que la ventaja es entre 1 y 1.5% de un lado y de otro. Es decir, Clinton ya se agotó todo el margen de error que tenía en términos de perder estados. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Por cierto, les comento que hay un Twitter que ya le dio la vuelta al mundo y que está simbrando al planeta, de Hillary Clinton, donde dice que prácticamente, a ver si lo conseguimos más adelante y se lo pongo, en el cual es un Twitter muy bueno y muy revelador, donde dice que pase lo que pase, así dice, felicita a su equipo de campaña. Regresamos con más de esta jornada electoral. Unidos está por elegir a su presidente número 45 y bien podría ser una mujer. Como el 44 fue el primer presidente de origen afroamericano, es el caso de Barack Obama. Antes, desde 1789, pasaron 43 jefes de Estado. Les suenan algunos nombres como George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, entre otros. Y en la larga lista, hay casos como el de Richard Nixon, que tuvo que dejar la silla en medio de uno de los escándalos internacionales más trascendentes en la historia, como lo es el llamado Watergate. 4 más que fueron asesinados: Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley y Kennedy. 4 más que fueron por enfermedad en pleno ejercicio del mandato: William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding y Roosevelt. Por supuesto, el paso por la silla presidencial de George H.W. Bush padre y George W. Bush hijo. Y por si fuera poco, un actor, Ronald Reagan. Y quiero decirle que el candidato Donald Trump se acerca a los 270 votos necesarios para ganar la elección. Hasta el momento acumula 216, según lo que han publicado algunos medios de los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Por su parte, Clinton suma 209 votos electorales, lo que lo pone detrás del magnate. Estamos viendo precisamente la gráfica de la fuente de Univision. Trump sigue con más victorias ahora en Connecticut, en Texas, en Kansas, en Arkansas, en Wyoming, en Dakota del Norte y del Sur, en Nebraska. También sumó las victorias de Missouri, Montana, Luisiana y Mississippi. Y Hillary Clinton se anotó la victoria en los estados de Nuevo México, Illinois, Rhode Island y Nueva York. A esos hay que sumar los 3 votos de Vermont, que el aspirante demócrata consiguió al comienzo de la noche, y los 13 del estado de Virginia. Así que 216 por 209, el porcentaje ahí está.
y sigue a la cabeza Enrique y la tendencia parece que se mantiene. Sí, porque digamos que muchos de los estados columpio, los swing states, se están empezando a definir y muchos se decantan del lado republicano. Lo que es interesante, Carlos Miguel, es esta, ¿cómo se puede decir? Mayoría silenciosa, tal vez es la mejor expresión, de votantes blancos, trabajadores de baja educación, sobre todo del centro de los Estados Unidos, del Midwest también, que salieron a votar de forma masiva. Es impresionante, es que eso rompe cualquier tipo de cálculo, cualquier tipo de encuestas. Los últimos sondeos que vi ya a pie de urna, 72% de los votantes blancos trabajadores en estos estados salieron. Es una cifra histórica, es decir, Trump inspiró a este electorado que, tú lo sabes, Miguel, solía ser muy abstencionista, es decir, solía votar como el 45% de este electorado. Y llama la atención que este tipo de electorado, como tú dices, silencioso, haya acudido a las urnas, pese a que no ha sido llamado a hacerlo, como ocurrió con los latinos. Sí. Porque el llamado a los latinos... es un candidato que sí defendía, según ellos, sus intereses, ¿no? Sí. Claro, bueno, sí, el promedio en Estados Unidos de la votación en general ronda el 50%, entonces hablar del 72% solo de ese segmento. Este segmento de los blancos, trabajadores, clases medias, y que también, bueno, forman parte de las comunidades más rurales y no tanto urbanas, es verdaderamente de llamar la atención porque, y efectivamente, como lo comentas, Carlos, o sea, el voto latino se movilizó activamente para hacerle frente a un candidato que prácticamente rechazaba, ¿no?, a esta nueva y creciente, nueva en términos del papel político que tiene el latino en Estados Unidos y creciente población, y sin embargo no tuvo resultados. De verdad que es interesante y a la vez preocupante que un candidato como Donald Trump haya inspirado, como lo menciona Enrique, a los grupos, a las mayorías silenciosas estadounidenses, y también demuestran el brazo político, el poder político que todavía tiene un país que aparentemente es multicultural, es multirracial, donde el peso de las minorías es avasallador. Sin embargo, hoy va a ganar el WASP. Sí, muy bien, eso parece. Tenemos ya aquí precisamente el Twitter. A ver, lo vamos a ver para la gente que nos sigue en radio. Vamos a mostrar aquí en las pantallas precisamente el Twitter en el cual Hillary Clinton precisamente ahí aparece abrazando una niña, en la cual dice que pase lo que pase precisamente esta noche, gracias a todos por la labor que realizaron. Este Twitter que lo estamos viéndolo en inglés, pero también lo hay en español, en el cual, ¿tú qué piensas de esto? Esto es más evidencia más que una encuesta. O sea, yo creo que el hecho, porque aparte hay que ver la hora, fue hace al menos como hora y media o 2 horas. De acuerdo, como 2 horas, sí. Es decir, cuando empezaba a haber ciertas tendencias en Florida preocupantes para Hillary y también en Ohio, es decir, seguramente ella tenía más información que nosotros, tenía encuestas más cercanas y estaba empezando a ver que los números no le favorecían. Para mí sí es asumir que está por detrás en la como aprendimos aquí en México, que las tendencias no le eran favorables. Así como decimos, ¿no? Como dicen los candidatos, ¿no? Así es. Sí, yo creo que ahí fue una muestra, una evidencia de que Hillary entendía que los estados claves se le estaban yendo y por lo tanto, como lo platicamos en el Canal 44 durante mucho tiempo, la elección en Estados Unidos no es a ganar en voto popular, sino a ganar estados. Y por lo tanto, si tú ves que los estados no te están favoreciendo, los estados en disputa, pues seguramente tienes las cuestiones en tu contra. Y solo un comentario en relación al voto latino, Carlos. 27 millones de latinos registrados para votar. Se pronosticaba que en torno a los 15 o 16 millones de latinos votaran. Parece que no se va a llegar a esa cifra. Que Hillary al final no inspiró a las minorías. Inspiró a un votante femenino, pero no tanto como se pensaba a los latinos, a los afroamericanos, a los asiáticos. Y 13% de los votantes de Trump son votantes latinos. 81% blancos, pero 13% latinos. Es lo que yo preguntaba hace rato. La convocatoria para que salieran a votar los latinos no solamente provino de Estados Unidos, sino también de México, por ejemplo, que salieran a votar. Bueno, tengo en la línea telefónica a Luis Botello. Él es director de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas. Él está en Washington y nos ha estado acompañando en esta jornada electoral. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Saludos. Gracias por la invitación. Luis, ¿qué información tienes tú hasta este momento, cuando acá en México son las 10 de la noche con 23 minutos? Bueno, que como ustedes han podido apreciar, las tendencias ahora empiezan a beneficiar más a Donald Trump.
aunque el haber ganado, o se proyecta pues que Hillary Clinton gana un estado importante como California, también el estado de Oregon, que son bastante importantes, especialmente California con 55 electores, o sea, los que realmente cuentan aquí, más que incluso el voto popular. Ganando Virginia también, que estaba es uno de esos estados clave, pero todavía nos falta unos estados que pudieran todavía dar una oportunidad a Hillary en esta contienda. O sea, que está muy reñido. Estamos hablando de Wisconsin y Michigan, que tradicionalmente son estados demócratas, pero la tendencia últimamente, en las últimas horas, se le está dando a Trump, que sería algo sin precedentes y algo con que la campaña de Hillary Clinton no contaba. Si eso se mantiene en las próximas horas, entonces sí ya pudiéramos estar asegurando una victoria de Trump, pero todavía es muy temprano. Estamos esperando Pensilvania, que también es uno de los estados importantísimos en esta contienda electoral. Por lo general, debería ir a Hillary Clinton, pero está todavía muy reñido ahí. Michigan es otro de los estados que supuestamente debería ganar Hillary, pero está extremadamente estrecho, igual que Wisconsin. Son estados que van a determinar aparentemente estas elecciones. Cuando se hablaba de Florida, se hablaba de Carolina del Norte, pues parece que son estos otros estados como New Hampshire, Wisconsin, Michigan, que son estados que supuestamente deberían ir al Partido Demócrata. Están, la tendencia le está dando como quien dice, la ventaja a Donald Trump, y eso es inesperado. Es algo que sin duda alguna en la campaña de los demócratas deben estar sumamente preocupados por esa tendencia, que es lo único que pudiera salvarlos. Luis, ¿tú te imaginabas, precisamente te iba a preguntar eso, este escenario, que a estas horas de la noche estuviéramos buscando por ahí estados que pudieran ayudarle a Clinton a remontar el resultado? Definitivamente que nadie. Esto es totalmente histórico, es impredecible, es unas elecciones apáticas, o sea, realmente son atípicas, quiero decir, o sea, que no es algo que por lo general ocurre en este país. Lo que sí es algo que tal vez la gente no analizó anteriormente, es que por lo general en Estados Unidos es muy difícil que un presidente de un partido político gane 3 veces consecutivas. Creo que fue realmente Roosevelt allá en la época de la recesión después de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy difícil. Por lo general la práctica te indica que después del segundo periodo definitivamente el ciudadano aquí en Estados Unidos tiende a favorecer la alternancia de poder. Eso es histórico, así ha ocurrido siempre, un poco por el temor de que un solo partido por 3 periodos en el gobierno pudiera realmente poner en peligro la democracia, porque no habría una alternancia de poder. Eso es una tradición, realmente no debería extrañar aquí en Estados Unidos. Obviamente, el candidato Donald Trump no es tampoco un candidato tradicional, por lo que tal vez no debíamos estar, y nadie pensó, los analistas, nadie pensaría que eso, lo de la alternancia de poder iba a preocupar al ciudadano, teniendo un candidato tan controversial como Donald Trump. Pero parece que la tradición ha superado ese temor por tener un candidato no tradicional como Donald Trump, y eso es un elemento que yo realmente considero no se consideró en muchos de los análisis, y esto yo creo que ha sorprendido incluso a los mismos demócratas y a toda la clase política de este país, incluso dentro del mismo Partido Republicano,
que como sabes se encuentra totalmente dividido ante un candidato como Donald Trump. Entonces, no, esto no es normal que estemos viendo ahora buscando estados que por lo general nunca deciden las elecciones, como Michigan, Wisconsin, New Hampshire. O sea, realmente son estados que no deberían estar marcando una diferencia, y en estas elecciones parece ser que van a ser los que van a decidir las elecciones. Pues Luis, como siempre te agradecemos este enlace y estaremos atentos a cómo marcha esta jornada. Parece que va a tener, antes de lo que pensábamos, un resultado irreversible en torno a la jornada electoral de este día. Exactamente. Muchas gracias y saludos. Hasta luego, Luis Botello desde Washington con este enlace. Tengo que hacer una pausa, regresamos con más en esta cobertura especial a las elecciones de Estados Unidos 2016. ¿Quién es Hillary Clinton? Hillary Diane Rodham Clinton, más conocida como Hillary Clinton, nació el 26 de octubre de 1947 en la ciudad de Chicago. Es una política estadounidense, primera dama de ese país en postularse a un cargo público, primera mujer senadora por Nueva York y ahora podría convertirse en la primera mujer presidenta de los estados de Norteamérica. Hillary Rodham creció en el área de Chicago, asistió al Wesley College, donde se graduó en 1969 y obtuvo su título de la Facultad de Derecho de Yale en 1973. Luego de ejercer como asesora parlamentaria en temas legales, se mudó a Arkansas, casándose con Bill Clinton en 1975. La ha acompañado siempre la gloria y la adversidad. Ha sido la única primera dama en ser citada al testificar en 1996 ante un gran jurado debido a la controversia Whitewater, pero nunca se le formularon acusaciones, ni en esta ni en otras investigaciones en su vida pública. Su matrimonio sobrevivió al escándalo generado a partir de la relación de su esposo con la becaria Mónica Lewinsky en 1998, y sus años como primera dama provocaron respuestas polarizadas de la opinión pública. Luego de los ataques del 11 de septiembre, respaldó las acciones de militares en Afganistán. También votó a favor de la resolución de la guerra en Irak, pero posteriormente se opuso a la administración Bush en el manejo de la guerra en Irak y en la mayoría de sus políticas internas. Fue reelegida como senadora en 2006. En su postulación a la presidencia en 2008, Hillary ganó más primarias y delegados que ninguna otra candidata mujer, pero perdió la nominación demócrata ante Barack Obama. Ya como secretaria de Estado de la administración Obama desde 2009 hasta 2013, Clinton estuvo al frente de la respuesta norteamericana a la primera árabe y respaldó la intervención militar en Libia. Asumió la responsabilidad por las fallas de seguridad relacionadas con los ataques en Benghazi de 2012, que terminaron en las muertes del personal del consulado estadounidense, pero defendió sus acciones personales en relación al tema. Dejó el cargo al final del primer mandato de Obama y resurgió en el 2016 tras vencer a 6 precandidatos como la abanderada de los demócratas. Continuamos en esta cobertura especial por las elecciones de Estados Unidos. Los republicanos también lideran las proyecciones de voto en el Congreso. Suman 44 en el Senado y 151 en la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas acumulan 41 en el Senado y 101 en la Cámara de Representantes. Esto es otro ángulo importante, Miguel Ángel, de lo que viene, ¿no? Sí, desde luego, porque hablando de la tradición electoral en Estados Unidos, el estadounidense vota de manera diferenciada, de manera que el Congreso no sea del mismo partido que el Ejecutivo. Como le sucedió, bueno, Barack Obama en su primera elección sí logró, para el primer término de su primera administración, tener a su favor el Congreso, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Sin embargo, en el segundo periodo de su primer término y en su segunda administración, tuvo un Congreso en contra. Sí, ya en las elecciones intermedias perdió el Congreso. Aquí se vislumbra algo también poco tradicional, que es que el Congreso, tanto Cámara Baja y Cámara Alta,
sea del mismo partido que el presidente. Es lo más peligroso. Es lo más peligroso y también va en contra, bueno, los Estados Unidos desconfían de un poder concentrado. Entonces, por eso suelen, como lo decía Luis Botello, permitir la alternancia en la presidencia, pero también tener pesos y contrapesos entre los poderes, que ahora pues parece ser que no existirá, aunque habrá que ver, ¿no? Si de verdad el Partido Republicano, que está fragmentado, aprovecha la victoria y se cierra filas en torno a Donald Trump, o si persiste en su rechazo a un candidato que no es nada tradicional, como ya vimos que esta elección ha roto cualquier predicción, ha sido atípica en todo sentido, y pues más bien está por verse, ¿no? Pero definitivamente va a ser rojo. Todo el poder en Estados Unidos, Congreso y Ejecutivo, será rojo. Sí, esa ya parece que está definido el Congreso. Más peligroso es eso, ¿no? Pues sí, porque de alguna forma acumula más poder. Claro. Ahora, hay que recordar que para hacer reformas de gran calado, como las reformas constitucionales, tú necesitas las 3/4 partes de las dos cámaras, que es imposible que alguien tenga una mayoría de ese tipo. Es decir, puede tener una mayoría para pasar ciertas cosas, presupuestos, para tomar ciertas decisiones, pero las decisiones más estructurales necesitan tener mayorías de 2/3 partes, que no lo va a tener. Solo para actualizar un poquito la información, Carlos, Utah se queda con los republicanos, que también parecía que iba a ser así. Es un estado conservador, mormón, ¿no? Histórico. En el caso de Pensilvania sigue arriba Hillary, y en donde parece que puede ser el Waterloo es en Michigan, también lo decía en nuestro enlace. En Michigan está abajo por un punto, hasta este momento con el 57% de los votos escrutados. Entonces, tiene que ganar de estos tres que hablamos, junto con Pensilvania, tiene que ganar los 3 Hillary para tener alguna posibilidad. Y va perdiendo. Sí, y lo que yo le preguntaba a Luis, ¿no? Si se imaginaba un escenario como este, a estas horas de la noche andar buscando... Incluso en las apuestas, algo chistoso, Carlos, en las apuestas está creciendo los que están apostando por un empate. Están creciendo muchísimo en términos de las apuestas porque te da un rendimiento en términos económicos muy importante. Entonces, creo que nada más ha pasado una vez en la historia de Estados Unidos, que ha quedado empatado el colegio electoral, y nada más creo que una vez en la historia, y si pasara eso, que no creo que vaya a pasar, lo termina definiendo la Cámara de Representantes, que va a ser de mayoría republicana, ¿no? Entonces, incluso en el empate sería Trump. Ahora, la verdad es que el tema de la elección presidencial, por supuesto que es lo que domina, pero en las elecciones de Estados Unidos hay otras cosas en juego. Aparte de la composición de la Cámara, están elecciones en varios estados y está referéndum sobre el tema de la marihuana, ¿no? Hay muchos referéndums, hay 12 gubernaturas que se juegan, es importante, la 1/4 parte de los estados en Estados Unidos. También está sobre la mesa prácticamente las alcaldías de las 25 ciudades más importantes de los Estados Unidos, también se juegan. Y hay muchos estados que le entran al asunto del referéndum sobre la marihuana, algunos terapéutico y algunos marihuana con fines recreativos. Como California, ¿no? California va con fines recreativos, ya está terminado, va a haber ya marihuana con fines recreativos en California, y con eso prácticamente toda la costa del oeste se pinta, digamos, en términos de marihuana legal, porque también ya estaba aprobado Washington, estaba aprobado Oregón, y al ladito Colorado, y también por otro estado que votó a favor de marihuana recreativa es Nevada. Con esto ya, pues Las Vegas tendrán un vicio más que presumir, ¿no? Y en el caso de Florida se vota terapéutica, también gana que haya marihuana medicinal. Con un 62% de los votos, parece que también queda en Florida marihuana medicinal. Aunque este tipo de debates pues queda relegado por el más importante, que es la jornada electoral. ¿Ha habido cambios hasta ahorita, Miguel Ángel? No, en realidad no, el caso de Washington, quisiera mencionar el caso de Washington, sobre los estados que tradicionalmente han sido demócratas. Ahora Washington, un estado de la costa oeste, se está inclinando por el Partido Republicano, lo cual, insisto, es sintomático de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Yo creo que lo más interesante va a ser analizar por qué se da este resultado tan inesperado, pero que en realidad vamos a encontrar razones bastante comprensibles por lo acontecido en la última década en los Estados Unidos, ¿no? Desde la crisis del 2008, o yo me aventuraría a decir, desde la guerra contra el terrorismo, desde la fallida guerra en Irak, desde la crisis del 2008, e incluso desde que, desde hace varias décadas se acentúa el sentimiento antimexicano, que ahora se capitaliza de manera preocupante, ¿no? Y desafortunadamente, con argumentos muy simplistas, Donald Trump ha tocado las fibras sensibles de las
mayorías estadounidenses. Ahora que tú mencionabas los conflictos en Irak, precisamente tengo en la línea telefónica a un especialista en esos temas de lo que ocurre en Oriente Medio, el Golfo Pérsico, etcétera, Al-Hassan Haidar. Él es académico del TEC de Monterrey, es colaborador con frecuencia aquí de este espacio en Canal 44. Hassan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos viendo las noticias que están de una forma saliendo al mundo, las sorpresas grandes. Y no solamente para los latinos, los mexicanos, sino también para el Medio Oriente. También de una forma los medios de comunicación en el Medio Oriente, las cadenas más importantes están como completamente muy sorprendidas y diciendo que mañana hay que esperar un día a ver cómo será mañana. ¿Cómo tomas tú este resultado? ¿Te sorprende esta tendencia hasta ahorita? Sí, fíjate que desde mi punto de vista habla como de una forma entendiendo cómo funciona la vida política doméstica en Estados Unidos y sobre todo en el caso de Hillary Clinton. Sí confiaba mucho en el voto latino, en el voto de los afroamericanos, pero yo creo que sí, como hay como temas muy claves que de una forma causaron un daño muy fuerte a Hillary Clinton. A ver, el tema de Obamacare, que no funcionó en algunos estados, y también en las últimas como de una demandas de la FBI, sobre el tema de los emails, la confianza, y todo eso causó un daño muy fuerte. Pero sí, yo creo que todavía falta, ya acaban de decir que ya ganó Florida, Trump ya son 216, falta un poquito al 270, pero esperamos, no sé cómo va a ser la cosa, pero sí, Hillary Clinton está teniendo golpes atrás de golpes, y yo creo que son dos razones fundamentales. Número uno es el tema del Obamacare, y número dos, el escándalo de los correos. Eso es algo muy clave en estos resultados. Al-Hassan, tú eres sirio y has seguido, por supuesto, el tema en Oriente Medio. En el caso de un eventual triunfo de Trump, ¿qué crees que vaya a ocurrir precisamente con el tratamiento hacia estos conflictos? A ver, bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. El conflicto sirio es el conflicto clave actualmente en los últimos 3 años en el mundo. Yo creo que si estamos hablando en el caso que Trump va a estar ahí en la Casa Blanca, yo creo que vamos a tener una ambigüedad, porque todavía no sabemos exactamente cuál es su doctrina, porque no tiene ningún antecedentes, no tiene una experiencia clave, y hay que entender y saber que en el Medio Oriente existe todo menos la complejidad, más que la complejidad. El Medio Oriente es muy complejo, por relaciones regionales entre Sunna y Shia, relaciones internacionales entre Rusia y Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces yo creo que en el caso de Trump todavía no existe una política clara, a ver, en cuanto al tema del Medio Oriente, en cuanto al tema de Siria. Sabemos que él está a favor del diálogo con Putin, es a favor de dialogar otra vez con Al-Assad para derrotar y tumbar a ISIS, pero yo creo que esa política no va a tener resultados, porque si no va a tener algunas consecuencias negativas, y también sabiendo que algunos aliados importantísimos, estratégicos de Estados Unidos no van a ser contentos con esas políticas. Pero todavía no tenemos una política muy clara. Y por supuesto, yo creo que no es de las guerras. A ver, claro, ese es Trump. Yo creo que puede ser más de declaraciones que actuar. Pero sí, en ese caso, en el caso de Siria, en el caso de Medio Oriente, él está llamando un poco a una retirada del Medio Oriente, pero no ir a las guerras. Pero sí, hay que entender sus declaraciones contra los musulmanes, no dejarlos venir a Estados Unidos, cerrar o cancelar el programa de los refugiados. Eso sí, hasta cierto punto, va a aumentar las tensiones entre el mundo musulmán y el occidente. Muy bien, Al-Hassan, pues ya habrá tiempo para analizar con calma las repercusiones de esta jornada electoral. Por lo pronto, te agradezco que hayas tomado la llamada y seguimos atentos. Muchas gracias, y vamos a ver, falta algunas horas para saber quién será el señor o la señora de la Casa Blanca. Así es, muchas gracias, Al-Hassan. Adiós. Es Al-Hassan Haidar, como ya le decía, sirio, y él conoce bastante del tema. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de la misma le comparto lo siguiente. El sitio web oficial de Canadá para promocionar la inmigración ha dejado de funcionar, presumiblemente por los resultados preliminares de las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Ahí está, se cayó este tema de la inmigración con Canadá. No quiero pensar lo que va a ocurrir con el tema mexicano. 254 votos ya para Trump. A 16 de ser el nuevo presidente. Es irreversible la tendencia. A 16. Con ese dato nos vamos a la pausa, regresamos con más. No solo está en juego la presidencia de los Estados Unidos en esta jornada electoral. Los estadounidenses, además de decidir quién será el inquilino de la Casa Blanca durante los próximos 4 años, también varios de ellos resolverán sobre quiénes serán los gobernadores en 12 estados. De igual forma, estarán decidiendo sobre la tercera parte de los miembros del Senado, que actualmente en su mayoría son republicanos, es decir, sobre 34 de los 100 escaños, mientras que mediante su voto elegirán a los 435 congresistas que integrarán la Cámara de Representantes. Barack Obama enfrentó este segundo periodo de su mandato con el Senado y el Congreso con la mayoría en manos de la oposición, pero el escenario ahora también podrá cambiar si los demócratas recuperan ambos espacios. Continuamos en esta cobertura especial por las elecciones de Estados Unidos. Le informo que pega Wall Street, la bolsa de Tokio y el peso, la tendencia pro-Trump. Wall Street se desplomó alrededor de las 22:30 horas local. El peso mexicano empezó a perder y la bolsa de Tokio cayó un 3%. El dólar se disparó hasta un nuevo máximo histórico, con los resultados preliminares que hasta el momento dan la victoria a Donald Trump. Han provocado que el dólar se aprecie contra el peso hasta un nuevo máximo histórico de 20 pesos con 30 centavos. El desplome ya del peso frente al dólar por este resultado preliminar. Enrique. Sí, bueno, hay una danza de números, Carlos, hay que decirlo. Por ejemplo, Fox, que es más bien una cadena conservadora que apoya a los republicanos, pone a Trump con 254 votos electorales contra 209 de Hillary Clinton, es decir, que le faltarían 16, y ya le da Wisconsin y Iowa, que eran 2 estados que hemos platicado que eran muy importantes si quería tener algunas posibilidades Hillary Clinton. Tiene que ser realmente una catástrofe para que Trump no sea el siguiente presidente de Estados Unidos. Todos los escenarios están cerrando a favor de Trump. Y fíjate, en voto general la diferencia sería nada más de 1% al parecer. 48-47, y los restantes 5% se dividirían entre los otros 2 candidatos, uno del Partido Libertario y otro también otro candidato independiente. ¿Ya no queda ningún otro estado por ahí, Miguel Ángel? ¿Ya lo buscaste? Sí, no, ya lo buscamos, y de los estados claves se lo está llevando Trump absolutamente todos, a excepción de Virginia y de Pensilvania, que se están pintando de azul. Pero ya no la ajusta. Ya no la ajusta, ya la tendencia es irreversible incluso, ¿no? Pero no importa, ahí ganas todos los delegados. Sí, o sea, bueno, aquí ya se me trabó la tableta para ver los márgenes, pero con que ganes el estado te llevas todos los votos. Entonces, sí, en realidad, el margen ha estado estrecho en la mayoría, ¿no? En el mismo Florida es prácticamente un 1.6%, sí, lo que definió a favor de Donald Trump la elección. Estamos viendo un Estados Unidos muy dividido, sí, pero un Estados Unidos que le da un mensaje al mundo de que, bueno, sus mismas políticas y la tendencia de la globalización que se ha venido acentuando desde el fin de la Guerra Fría, pues creo que en este momento encuentra un freno importante, un sí, mensaje negativo, ¿no?, sobre esta realidad mundial. Aquí tenemos otra de Univisión. Sí. Esta es de Univisión, de 244 Donald Trump, 209 Hillary. Le faltarán 26 ya para ser el presidente de los Estados Unidos, es decir, ya le falta muy poco. Yo también creo que el paso de Trump, en caso de que se terminen confirmando, que parece que así será, el paso de Trump será, digamos, una revolución para el sistema político americano. Yo creo que terminará de destrozar a los republicanos como partido. Es decir, esa derecha moderada que en algún momento tuvo los republicanos, ese establishment, no creo que lo puedan mantener con Donald Trump. Es decir, creo que sí llevará a los republicanos a un extremo que es muy difícil de sostener. Creo que también viene una revolución al interior de los demócratas como partido.
en donde Bernie Sanders tendrá un papel fundamental después de haber sido derrotado en las primarias, pero que aparte quedó con gran legitimidad, ¿no? Le compitió codo a codo a Hillary hasta el final, y sobre todo en alianza con Warren, que es otro personaje muy vinculado como a la izquierda del Partido Demócrata. Entonces, sí veo toda una revolución en el sistema político, y hay que estar preparados en México porque muchos temas que estaban cerrados se abrirán. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se va a discutir. Creo que es bueno que incluso aquí en México discutamos el Tratado de Libre Comercio después de 22 años de que se aplica, pero sí habrá un periodo de inestabilidad. Yo creo que al menos de los siguientes 1 año, 8, 10 meses, un periodo de inestabilidad donde Trump será impredecible. Es lo que te iba a preguntar. Hace un momento platicábamos con Al-Hassan algo respecto a lo que esperaban por Oriente Medio, sí, pero tú mencionabas cómo va a estar la sacudida en Estados Unidos, pero la interrelación con el mundo, ¿cómo vendrá? Yo creo que, perdón, para empezar, Miguel, yo creo que, por ejemplo, y ahí estoy en desacuerdo con Al-Hassan, a quien admiro mucho, pero creo que también Clinton tenía esta idea muy militarista de la política exterior. Tampoco le veo demasiada distancia en eso. En donde sí veo es que apostará Trump por una política más proteccionista. Creo que apostará por una política migratoria muy complicada y muy compleja. Y también veo que rechazará cualquier forma de multilateralismo de aquí al menos a los siguientes 2 años. Es decir, adiós a tratados de libre comercio, adiós a acuerdos por el clima. Olvídate de que el cambio climático es un asunto científico, para él está cerrado, el cambio climático no existe. Muchos de estos temas que se resuelven en instituciones multilaterales, creo que los terminará cerrando Trump. Sí, completamente de acuerdo. Es un hito histórico, definitivamente, que viene a darle reversa a un proceso que comenzó desde la Segunda Guerra Mundial. Las ideas aislacionistas, proteccionistas de Estados Unidos no son nuevas. En realidad, Estados Unidos, si tomamos el big picture de su historia, ha sido más aislacionista, sí, y más proteccionista durante más tiempo que el periodo internacionalista, que creo que hoy tiene un golpe, sí, no creo que sea letal, pero que lo tiene en la lona. Entonces, Trump nos está llevando a que el mundo reflexione nuevamente sobre el libre comercio, sobre la red de tratados comerciales, las redes, o más bien las alianzas militares que sostienen un equilibrio, efectivamente, que no es, digamos, el deseable, en el sentido de que no podemos hablar de que hay una paz consolidada en varias regiones clave del mundo, como Medio Oriente, por supuesto, como el Cáucaso en este momento, ¿no? Como la misma península de Corea. Sin embargo, no ha habido una confrontación entre grandes potencias gracias al sistema de alianzas que tiene Estados Unidos. Y este sistema de alianzas ha sido atacado por Donald Trump, ¿no? Le quiere cobrar a Japón, le quiere cobrar a Corea del Sur, le quiere cobrar a la OTAN dinero por la seguridad que Estados Unidos les provee. Evidentemente, esto tiene resonancia en el ciudadano común estadounidense. Muchas son locuras que tendrá que dejar en el camino, que eran discursos electorales. Es otro punto que creo que es interesante comentar, porque el candidato actúa de una manera y el presidente actuará de otra. Sin embargo, con el impredecible Donald Trump, ahora yo le apostaría porque el presidente va a seguir haciendo campaña. Sí. Incluso como... Y ganó el candidato de Peña Nieto, por cierto, hay que decirlo. El presidente le va a ir bien. Gana una Peña Nieto. Tal vez regresa. Digo, no creo que nos ayude mucho, porque creo que la política de Donald Trump va a ser perjudicar a México y a nuestros intereses. Pero sí creo que la relación entre Peña Nieto y Trump va a ser buena. Sí. Y si Donald Trump, que bueno, no creo que tenga un equipo muy sesudo, creo que ha sido muy circunstancial la manera en que ha llegado a la presidencia, pero creo que sí va a intentar cumplir sus promesas de campaña. A mí me parece que continuará con su dureza, ¿no? Hacia México, hacia China, hacia el mundo musulmán, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya tenemos un par de minutos para despedir el programa. Yo les preguntaría, después de la sacudida de la jornada electoral, vendrá la reflexión de qué fue lo que pasó, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿qué viene, no? Sí. Un poquito lo que tú mencionabas. Pero yo nada más para concluir, yo les diría, ¿es irreversible la tendencia ahorita? Sí, yo creo que ¿Dirían ustedes que es irreversible? Sí, totalmente. No hay manera en que Hillary Clinton vaya a ser presidente. Hay que empezar a pensar en el mundo de Donald Trump desde ya. Sí. Estamos hablando que por el ritmo que han llevado las tendencias, 1 hora más, tal vez ya podamos tener... pero sí, ya es como contar los estados que están bastante definidos. Entonces va a ser cercana de todos modos la distancia, pero sí, es muy complicado que cambie. Muy complicado. Es irreversible. Sí. Podremos decir, ya ganó Trump. Sí, podemos decirlo, ya ganó Trump. Sí. No hay estados por ahí, todavía queda ya no hay. No, es que sobre todo los que terminaron alterando son Iowa y Wisconsin. Wisconsin es la barrera azul, históricamente demócrata. Y, sí, es Iowa, Wisconsin. Son estados que...
Bueno, Nevada sí. Al final, New York Times le está dando a los demócratas Nevada, pero no creo que haya... tenía que ganar todos esos. Después de haber perdido Florida y Ohio, tenía que ganar todos esos. Y ya no le alcanzaría, pues. No, ya está muy complicado. No, muy difícil. Muy bien. Bueno, pues Enrique, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Miguel Ángel, muchas gracias. Carlos. Gracias. Enrique, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues con esto terminamos esta cobertura que empezamos muy temprano, con reportes a lo largo del día, en esta jornada electoral. Como ya decían nuestros analistas, la tendencia es irreversible a favor de Donald Trump. Quedará para la reflexión qué fue lo que sucedió en esta jornada electoral, cómo es posible que con un discurso incendiario como el de este hombre haya tenido este resultado y este desenlace, y la incertidumbre que ya empieza desde ahora a manifestarse en los mercados del mundo y en buena parte del planeta por los resultados de esta elección del 2016. Quedará, por supuesto, para la reflexión, y eso lo haremos más adelante en programas subsiguientes aquí en Canal 44. Muchas gracias por habernos acompañado, a la gente que nos siguió en radio, y un saludo también muy cordial a la gente allá en Los Ángeles, California, a través del 31.2. Muy buenas noches.